Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar la grabación de la primera clase grabada de Historia Latinoamericana del siglo XIX para el semestre 2022 y la lectura es de John Lynch, Los orígenes de la nacionalidad hispanoamericana, en un texto que se llama Las revoluciones hispanoamericanas de 1989. Bien, que nos cuenta cuál es el meollo del texto, o sea, lo que cuentan son los motivos acerca del porqué de las independencias justamente hispanoamericanas y cómo se van construyendo los factores de autonomía e identidad nacional que dan al final justamente dan lugar a las distintas guerras de independencia. El texto que vamos a analizar se compone de tres partes y la primera es los orígenes de la nacionalidad hispanoamericana. Lo que dice Lynch en el texto es que a partir de 1765 hubo una serie de reformas por parte de la corona española en donde se da un nuevo imperialismo. El primer imperialismo había sido la conquista de indios y el nuevo imperialismo, que es lo que él va a analizar específicamente en este capítulo, es el control de los criollos, la necesidad que tenía España de controlar a los criollos. Este control de los criollos se da a partir de la transformación de la administración, la defensa y el comercio. Lo que se pregunta en el primer punto es por qué fue necesario generar un nuevo imperialismo que había fallado con el anterior y por qué hubo una necesidad de ajustar estos elementos para construir un nuevo imperialismo. Y lo que dice que pasó con el anterior, que tenía que ver con la conquista de indios, es que cada vez más las sociedades americanas adquirieron autonomía en el sentido de la autosuficiencia, aunque no una autonomía política, sí una autonomía cada vez más económica. O sea, eran autosuficientes para sustentarse, para atender a sus propias necesidades. Y por otro lado, hubo un surgimiento de una identidad específica, de una identidad autóctona, de una identidad nacional que dio pie a la larga a las guerras de independencia. ¿Cómo se notaba estas autonomías, estas nuevas autonomías económicas? Se enviaba cada vez menos dinero a España, o sea que el dinero que salía o que se realizaba en América quedaba para los americanos, para las distintas estructuras americanas, y se vio a partir de un declive de la minería lo que se traducía en una mayor diversificación económica. Vamos a plantearlo así. Cuando España conquista América y resuelve un monopolio del comercio entre ambos continentes, lo que se pretendía no era la diversificación de América ni la riqueza de América, sino lo que se pretendía era la riqueza española, construir a España como una metrópoli de avanzada en Europa. Por lo tanto, lo único que se pretendía era la extracción de recursos por parte de América y hacia España. El monopolio hacía justamente que este proceso de enriquecimiento de América quedara siempre subordinado al enriquecimiento de España, como lo veremos en un poquito más atrás. Entonces, el extractivismo inicial, con lo que inicia la conquista, es justamente el extractivismo de metales preciosos, como ustedes saben, oro, plata, etcétera, de las grandes reservas que tenían México, Perú, entre otros. El declive de estas empresas mineras, o sea, el mandar cada vez menos metales preciosos a España supone justamente que tiene que ver con lo mismo, que la circulación de los metales y la riqueza se hacían directamente al interior de América y no con España.
Por eso, justamente lo que hizo España fue apretar un poco más las riendas para controlar a esta fracción de criollos que cada vez más tenían una identidad específica propia justamente de su riqueza en este lugar, en América, y propias de una distancia social con España, incluida no solo de social, sino también de casta, de raza. ¿Sí? El criollo es la mezcla de lo autóctono, de lo aborigen con lo español, y ya eso generó una distinción entre la piel blanca occidental española versus el modo criollo. ¿Qué hizo entonces? ¿Cuál era el ajuste que hizo España? Un mayor control burocrático. Esto quiere decir que venían o migraban, o sea, hubo migraciones de españoles que se instalaban en el territorio para generar, para tener puestos burocráticos de control justamente de todos los recursos provenientes de las Américas y una mayor supervisión de las élites. Mayor supervisión quiere decir de los criollos, y al ejercer una mayor supervisión de este monopolio, de este comercio monopólico que había que tener con España, lo que apareció, dice el texto, son una increíble cantidad de ilegalidades que se cometían justamente aquí en las Américas debido a que al tener cuestiones más estrictas, lo que apareció son otros ilegalismos. La aparición de aviadores, los repartimientos, este sistema, digamos, de endeudamiento que hacía y que fijaba al trabajador a determinados lugares, esto hacía justamente que reforzara, esto se hacía para reforzar el capital de los criollos, que era la única manera que los criollos podían acceder al aumento de sus capitales. También se dio el debilitamiento de la iglesia, ya se habían expulsado los jesuitas y, como ustedes saben, la iglesia tenía dotes de un estado porque controlaba la población, tenía muchas riquezas materiales, etc. Entonces lo que se intenta también es un debilitamiento de la iglesia, un reforzamiento del ejército, pero no del ejército autóctono, sino del ejército imperial, y se reafirmó para 1750 el monopolio del tabaco y la administración directa de la alcabala, que era un impuesto que se daba en España y que también se dio aquí en América. Entonces, el problema crucial justamente de este nuevo imperialismo es que las incipientes industrias coloniales, o sea, las incipientes industrias aquí en América sin protección, no podían competir con, o sea, no podían mejorar sus productos de compra, o sea, no podían mejorar el precio de compra porque solo tenían que comprarle, como eran monopólicos, solo había que comprarle a España, con lo cual no había competencia y por lo tanto los precios que pagaban por las importaciones podían llegar a ser puestos indiscrecionalmente. Lo que querían los americanos era justamente poder ver dónde comprar más barato para mejorar los precios. Y por otro lado, justamente, no podían tampoco ganárselas, o sea, sacar mejores capitales a partir del incremento de la producción e importación, porque lo que España quería era solo extraer riquezas de América y vender justamente las mercancías de ellos a precios monopólicos, con lo cual de todas, la incipiente élite americana estaba justamente condenada al subdesarrollo. Por lo tanto, justamente los americanos, o sea, las personas, las élites nativas aquí, que se habían desarrollado y que comenzaban una cierta independencia y autonomía económica, lo que querían era tener importaciones baratas, o sea, comerciar directamente
o sea, lo que querían era finalmente el fin del monopolio, comerciar directamente con quienes ofrecieron mejores precios. Querían tener una marina mercante propia e independiente, justamente estos barcos que iban y venían para traer y llevar productos. Exportaciones sin restricciones, o sea que al exportar no hubiera monopolio, que no hubiera restricciones y que se distribuyera la tierra para expandir la ganadería y la agricultura. Por otro lado, el texto habla de estos migrantes que yo ya he mencionado, que impedían estos requerimientos, poniendo mayores controles a la burocracia y haciendo una diferencia racial entre los españoles y los americanos. Finalmente, el tercer punto habla acerca del nacionalismo incipiente y cuáles son las ideas que permean a las guerras de independencia, y uno son todas las ideas de la Ilustración europea. Muchos de los que favorecieron o que lucharon a favor de las independencias locales habían leído a Rousseau, Locke, Hume y todos los exponentes de la Ilustración francesa, pero lo que dice el texto es que en realidad la independencia era más pragmática, tenía que ver con las razones antes dichas más que justamente con las ideas, no pegaron tanto, sino hasta las revoluciones norteamericana y francesa que le dieron un giro justamente a estas ideas de la Ilustración, poniendo sobre la mesa, y ahí sí, poniendo en acción estas ideas. Pero de todos modos, a pesar de estas incipientes ideas, no hubo una reacción hasta no tener un factor de oportunidad que se dio en 1808 con la invasión de Napoleón a España. Cuando Napoleón invade España, Napoleón, además hijo fruto de la Revolución Francesa, lo que hace justamente es dar un factor de oportunidad para que estas ideas se realcen, se activen y se pongan en funcionamiento a partir de la independencia de las colonias. 2 acciones se hicieron para evitar esto, pero que no tuvieron demasiado eco porque las revoluciones, las independencias eran inevitables. Por un lado, el fin del monopolio que se dio entre 1797 y 1801 le dio, digamos, algún aire, pero, insisto, de todos modos, y además las Cortes de Cádiz, que avanzaron justamente hacia la reestructuración de las formas de gobierno en las colonias americanas, de todos modos no tuvieron tanto eco y no frenaron lo inevitable que era justamente la independencia de las colonias. Este es un breve resumen acerca de lo que el texto dice. Nos vemos en clase para mayores dudas. Muchas gracias y bonito día.